amigos, hoy vamos a hablar sobre un caso que tuvo a Málaga conmocionada y que hizo que muchas familias estuvieran durante unos días encerrados en sus casas por temor a lo desconocido. Aquel caso que ocurrió en Málaga se conoció como el caso de El Monstruo de Calle Alta. Esta historia comienza en agosto del año 1968 y ocurrió, todo empezó en la calle Alta de nuestra ciudad, una calle que está pues entre calle Parras y bueno, en aquella zona, calle Parra, calle Dos Aceras, etcétera, etcétera. Bien, pues en aquella calle Alta, aquella noche ya, tarde noche de 1968, de agosto de aquel año, estaban en la puerta de una casa corralón, la casa corralón que se conocía como la de doña Trinidad García Sánchez. Estaban unos vecinos, estaban hablando pues en animada tertulia, como solían hacer al final del día, y de pronto una de las mujeres que estaban allí, ya mayor, vio que algo se movía en el tejado de aquella casa. Aquellas casas son de planta baja y una primera planta, y el tejado pues no está muy alto. Entonces esta mujer miró para arriba y se quedó sorprendida porque vio algo de aspecto fantasmal, digamos, que andaba por el tejado. Ella en principio no sabía de qué se trataba aquello, puesto que las sombras de la noche pues hacían que aquella figura fuera algo imprecisa, pero ella la verdad es que se llevó un gran sobresalto y pegó un grito cuando vio aquello, aquel ser fantasmal sobre aquel tejado. De pronto los vecinos miraron para arriba a ver qué es lo que le estaba pasando a aquella señora, y por más que miraron hacia el tejado pues no vieron nada, porque aquella figura había desaparecido. Entonces le preguntaron a la mujer que qué es lo que había pasado, y ella dijo, así en su inocencia, que le había parecido ver un gorila encima del tejado, lo cual pues causó la risa de todos los que estaban allí, porque primero que en aquel año 68, que apenas habían televisiones, que apenas habían documentales, bueno, no existían los documentales de la 2 y no veíamos lo que eran los gorilas, nada más que se podía ver alguna vez que otra que vinieran en un circo. Pues aquello era sumamente extrañísimo de que esta mujer pues hubiera visto un gorila allí en aquel tejado. Entonces casi empezaron a tomarse la chufla y que pensaron de que esta mujer pues se había equivocado con cualquier tontería y que había montado aquel numerito. Pero diciendo esto, aquella mujer volvió a señalar el tejado porque volvió a aparecer aquella figura, ¿no? Y entonces pues todos miraron, efectivamente se dieron cuenta de que había allí algo que no era normal. Era una figura de forma humana, y que bueno, pues que en un momento dado cogió una teja y se los tiró a los que estaban allí abajo. Aquellos hombres y mujeres pues se quedaron asustados porque vieron que aquello era algo inusual. Bien, pues aquel ser monstruoso salió andando por el tejado, decía que más que andar daba saltos y se balanceaba de atrás hacia adelante, y desapareció por allí, por los tejados. Aquello pues hizo que corriera de boca en boca pues lo que había pasado, y todos los vecinos se asomaron para ver qué es lo que había ocurrido. Al
al día siguiente la calle se llenó de vecinos que comentaban que sobre aquel tejado habían visto una especie de gorila. Bueno, pues le empezaron a comentar, uno decía una cosa, otro decía otro, y lo que suele pasar en estas cosas cuando no se conoce bien el origen es que cada uno pone de su cosecha su poquito, empiezan a exagerar y al cabo de unos pocos de días aquello ya no era un gorila, aquello era ya, bueno, unos decían que era un espanto es lo que en Málaga se conocían como a los fantasmas, que aquello era un monstruo que había venido de no se sabe dónde. Bueno, la cuestión es que las familias estaban muy asustadas porque verdaderamente todo el mundo se creía lo que habían visto aquellos vecinos, e incluso se empezó a decir que el cine Atlántida, que estaba muy cerca de esta calle, en esos días daba la coincidencia de que proyectaba una película que no sé si era la de King Kong o algo de esto, pero empezaron a decir que había sido una propaganda subliminar de aquel cine para promocionar su película, lo cual no era para nada cierto. La cuestión es que las familias, entre ellos mis padres, yo vivía en calle Dos Aceras, muy cerquita de calle Parras y calle Alta, y bueno, pues durante unos días, yo entonces tenía 14 años y mis padres pues por la mañana me llevaban al colegio y después iban a recogerme porque no se fiaban, no fueran a salir aquel ser monstruoso. Bueno, pues así estuvimos unos pocos días hasta que después aquel hecho fue quedando en el olvido. Hay que decir que unos días antes de que ya dejara de aparecer aquel ser monstruoso, pues resulta de que apareció otra vez, y esta vez los vecinos pusieron más interés en ver de qué se trataba. La descripción que dieron era que era un ser de aspecto humanoide, todo cubierto de pelo, especialmente por la espalda, el pecho, las piernas, los brazos, incluso la cara tenía muchísimo pelo, y sí se le veían rasgos que, digamos, hacían ver que era de género masculino, porque estaba totalmente desnudo. Aquel ser empezó a hacer sus cositas allí, digamos que a gritarle o a gruñirle, mejor dicho, a la gente, y luego se fue por el tejado y ya nunca más se supo de él. La gente decían que lo habían visto por otras calles, como eran los tejados de la Cruz Verde, los tejados de la calle Montaño, incluso por calle Dos Aceras, pero bueno, ya eso parece ser que eran algo más que especulaciones. Bueno, pues allí llegaron los periodistas, llegaron la policía, estuvieron investigando, pero de la noche a la mañana dejó de hablarse de aquello. Ya nadie le prestó atención y el monstruo ya jamás volvió a aparecer. Lo que sabemos de cierto de todo esto es que un policía municipal de Málaga, muy conocido y muy querido, además amigo mío, que como fue don Antonio Canca Guerra, que también era un hombre pues que le decían el cronista de Málaga porque se dedicó a investigar muchas cosas de nuestra historia. De hecho, en algún capítulo ya lo he comentado, como el del muro de las Catalinas, etcétera, etcétera. Bueno, pues este hombre apareció allí en el barrio con su motillo y con su cámara de fotos que siempre llevaba a cuesta, y empezó a investigar. Y lo que sí sabemos es que lo que investigó lo dejó escrito, pero no lo hizo público.
Yo desde aquí sí os lo comento, y fue que aquel ser monstruoso no era más que una persona discapacitada, un muchacho de unos 21 años, que cuando nació en aquella casa de Calle Alta, los padres, al ver las deformidades que tenía, porque este niño no solamente padecía de una oligofrenia profunda, sino que además tenía una enfermedad que se le conoce como licantropía. En psicología, la licantropía se dice de personas que se creen hombres lobo, pero también existe la enfermedad física, que es la que hace que estas personas nazcan con un desorden genético que le hace que nazcan con muchos pelo, mucha vellosidad en todo el cuerpo. De hecho, es una enfermedad muy rara que se da en muy pocos casos, y se conocen casos muy terribles que se han dado en Estados Unidos, que se han dado en México especialmente, en Francia, etcétera, etcétera. Y en Málaga pues tuvimos también a un licántropo, como fue este muchacho. Este muchacho pues nunca más se supo de él después de aquello del tejado, y es porque la policía consiguió dar con él y lo llevaron interno al pabellón 21 del psiquiátrico en Málaga, donde entró y ya nunca más se supo de él. ¿Por qué no se hizo público lo que había pasado? Y pues la cosa es muy sencilla. Resulta de que en aquellos años mucha gente que eran muy ignorantes tenían la convicción de que cuando en una familia nacía un niño con algunas graves taras, o bien mentales o bien físicas, pues eso se debía a un castigo divino que les había mandado el Señor para que expiaran la culpa de algún pecado cometido. Entonces esta familia empezaba siendo mal vista por otros vecinos, con lo cual esta desgraciada familia de este muchacho, pues cuando tuvieron a este hijo, lo que hicieron fue habilitarle un lugar en el sótano de aquella casa, donde pues lo tuvieron recluido. Ya digo que tenía 21 años, pues aquellos 21 años. Este muchacho prácticamente siempre estaba desnudo, tenía... decían que en vez de vello lo que tenía eran como una especie de cerdas en los brazos y en la cara y tal, que era muy áspero el pelaje que tenía, y que además pues era oligofrénico, o sea, es decir, oligo poco, frenia inteligencia, ¿no? O sea que era una persona con una discapacidad mental muy severa. Lo que ocurrió fue que un día dejaron la puerta abierta y aquel muchacho se escapó y se fue a los tejados, y durante 2 o 3 días estuvo deambulando por los tejados sin que lograran cogerlo. Y esa es la historia del monstruo de Calle Alta. Yo, para terminar, os voy a recomendar un libro, que es un libro que edité hace unos años, es el de Los que vinieron del más allá, donde se habla de esta y de otras muchas más historias. Ahora para el verano pues sería una lectura muy interesante y refrescante. Este libro no lo busquen en las librerías, puesto que se ha agotado, pero sí lo pueden pedir a la editorial, que es Jácara Editores, y en la web que aparece aquí se los mandarán a su casa o se los llevarán en mano. Muchas gracias, espero que le deis al like si os ha gustado, y hasta la semana que viene.